aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver con nosotros, contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos asustados se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De alguna forma, lo que a nosotros nos mueve estar aquí, hoy en esta celebración de la Eucaristía, es nuestra fe. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos que la fe entra por el oído. Que la fe entre por el oído significa que hubo necesidad de que alguien nos enseñara, que alguien nos hablara, que alguien nos enseñara nuestras primeras oraciones, que alguien nos instruyera con la palabra de Dios. Pudo haber sido nuestra familia, ojalá haya sido primero nuestra familia, nuestros catequistas en el colegio o cuando nos traían a misa desde que éramos pequeños. Pero yo sí quisiera que para la reflexión de esta mañana usted se hiciera esta pregunta. Las cosas que usted cree, no solamente en asuntos de fe, ¿por qué las cree? ¿De dónde saca usted su fuente de información y su fuente de formación? ¿Dónde lee? ¿Dónde escucha? ¿Cómo se instruye? ¿Qué lee? ¿Qué ve? Porque nosotros todos tenemos en el corazón y en la cabeza un sinnúmero de cosas que creemos. Les repito, no solamente cosas de fe, sino también cosas de historia, de geografía, de ciencia. ¿Cómo se instruye usted? ¿Dónde ve usted? ¿Dónde lee usted? En varias oportunidades yo les he dicho a ustedes la importancia que tiene el aprender a hacer discernimiento para conocer si la fuente de la cual nosotros nos estamos alimentando es una fuente confiable. Porque Internet puede decir cualquier cosa, un libro puede decir cualquier cosa, pero no por aparecer en Internet, no por divulgarse en WhatsApp, no por estar escrita en un libro, necesariamente son verdad. Cualquiera puede escribir un libro lleno de mentiras. Si tiene habilidad para la escritura, lo puede hacer. Y lo puede hacer con tanta convicción que la persona que lo lee queda profundamente segura de que lo que aquí y lo que allí acaba de leer es cierto. ¿Cuántas veces se me ha acercado a mí personas que en su momento, cuando aparece una película de fama, dice: ay, pero es que en la película tal yo vi que dijeron tal cosa? Siempre me sonrío y les pregunto: ¿esa es tu fuente de formación y de información? De ahí te alimentas tú para las cosas que tú crees. ¿Y qué tal que si las cosas que nosotros creyéramos nos las revelara Satanás?
¿Qué tal si nosotros algún día le prestáramos atención al demonio que dice tantas cosas, muchas de ellas mentirosas, y que lo único que buscan es perdernos a nosotros? Hay gente que le cree al espíritu del mal. Adán y Eva le creyeron al espíritu del mal, que les dijo que si ellos comían del fruto prohibido no iban a morir, que eso no era verdad. Y así pasa en muchos momentos. Por eso fíjense que en el Evangelio de San Marcos, hoy en el capítulo 1, aparece una cosa, a mí particularmente me llama la atención. Jesús un día está en una sinagoga. La sinagoga es un lugar de culto judío. Hagan de cuenta ustedes nuestros templos parroquiales. Allí se reunían los judíos todos los sábados para escuchar la palabra de Dios, para ser instruidos. Y dice la Sagrada Escritura que en la sinagoga había precisamente un hombre que tenía un espíritu maléfico. Estaba poseído por un espíritu malo. Y cuando ese espíritu malo vio a Jesús, se puso a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Y fíjense lo que le dice: nosotros sabemos tú quién eres. Porque Satanás sabe Jesús quién es. Lo reconoce. Es más, Satanás conoce a Jesús más que cualquiera de nosotros. Y le teme. Así dice la Sagrada Escritura, porque hasta el demonio cree y le teme a Dios. El demonio sabe quién es Dios, conoce el poder de Dios, sabe que el Dios le somete. Y por eso cuando ve a Jesús le dice: nosotros sabemos tú quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y dice el texto que Jesús le mandó callar, le dice: cállate y sal de él. ¿Por qué lo manda a callar? Porque Jesús no quiere que nuestra fuente de formación y de información sea el espíritu del mal. Por eso hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué clase de espíritu nos hace a nosotros revelaciones? Si es el Espíritu Santo o si es el espíritu del mal. Porque dice también el apóstol San Pablo que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a nosotros quién es Jesús. Pero resulta que el maligno también dice quién es Jesús. Y cuando es el maligno el que habla, Jesús le manda a callar, le dice: tú te callas. Es decir, yo no quiero que tú andes pregonando mi nombre, porque a mí no me interesa que la gente crea en mí por lo que dices tú, porque eso no es evangelizar. El demonio no reconoce a Jesús para evangelizar, ni el demonio identifica a Jesús para evangelizar. Por eso es muy peligroso cuando alguna persona se pone a mover o a invocar espíritus inmundos sin saber que son espíritus inmundos. Simplemente se pueden hacer invocaciones espiritistas, buscando revelación, preguntando cosas. ¿Usted tiene idea de lo peligroso que es ponerse uno a invocar espíritus sin saber uno cuál es el que viene para preguntarle cosas? ¿Usted cree que uno puede andar preguntándole a los espíritus, cualquiera que sea, lo repito, que puede ser espíritu inmundo, para que él venga a revelarnos cosas, a mostrarnos cosas? ¿Usted cree que esa puede ser nuestra fuente de formación y nuestra fuente de información? Claro, entonces no nos gusta orar, ni nos gusta escudriñar las Escrituras, para que las Escrituras nos enseñen, para que el Espíritu de Dios nos muestre, sino
que cogemos un camino que es mucho más corto o aparentemente más corto para ponernos a invocar espíritus malignos que lo único que vienen es engañarnos para hacernos perder. Solo engaño. Por eso Jesús le hace callar. A mí no me interesa que tú andes hablándole a los míos. Miren, y el que es de Cristo, el que verdaderamente es de Cristo, no puede andar haciendo invocaciones de espirituales, haciendo invocaciones de espíritus. Porque la Sagrada Escritura llama a eso una abominación. ¿Cuántas personas hay por ahí invocando el espíritu de José Gregorio Hernández? ¿Usted cree que eso es de creyentes? Respóndaselo. No me lo responda a mí, respóndaselo usted. ¿Usted cree que eso es de creyentes? Eso no es de creyentes, eso es una abominación. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Se la han tirado, porque mucha gente lo ha cogido a él, que sin lugar a duda fue un buen hombre, lo ha cogido a él simplemente para prácticas espiritistas, abominables a los ojos de Dios. No es de Dios ser medium de José Gregorio Hernández. Eso no es de Dios. No es de Dios invocar espíritu de muerto, ni siquiera de un familiar nuestro. Óiganlo bien, porque todo el que llama a un familiar muerto está haciendo invocación de espíritus. Y eso es abominable. El que se murió y no hay que estar llamándolo, porque eso es espiritismo. Y eso no le agrada al Señor. Uno puede extrañar mucho a esa persona que falleció. Puede ser la mamá, el hijo, el esposo, el que sea. Pero la palabra de Dios prohíbe invocar espíritus de muertos. Para que nos revelen qué, para que nos muestren qué. No tienen nada que mostrarnos, no tienen nada que revelarnos. La revelación viene de Dios y de su Espíritu Santo. Porque es muy peligroso cuando uno se pone a llamar supuestamente a la mamá muerta y resulta que no es la mamá muerta la que viene, es un espíritu errante, maléfico. Tenemos que aprender a ser católicos, cristianos católicos serios, muy serios, de esos que sabemos dónde hay que consultar para saber las cosas. Las Escrituras, la iglesia que tiene maestros en eso, gente seria que ha estudiado con mucha profundidad y con mucha seriedad la palabra de Dios. Para nosotros ponernos a buscar caminos cortos para conocer las cosas. Todo camino corto es muy peligroso. Esos atajos espirituales que a veces nosotros nos inventamos son muy peligrosos, porque pueden terminar llevándonos a donde nosotros nunca pensábamos que fuéramos a llegar. Vean, hermanos, voy a terminar la reflexión diciéndoles esto. El que se murió, se murió. Y lo único que hay que aprender a hacer por ellos es a orar por ellos. Orar por ellos para que el Señor tenga misericordia. Nada de venir a los nichos a tocar la lápida. Eso no es de Dios. Eso es espiritismo. Eso lo condena la Sagrada Escritura. No todo lo que parece bueno es bueno. El maligno sabe cómo disfrazarse de bueno.
Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.